7:14 de la mañana. Gracias, Venezuela, por continuar en sintonía de Primero es Noticia. Tal como comenté al inicio del programa, Luisa González del Partido Revolución Ciudadana y el empresario Daniel Noboa conservan su ventaja en primer y segundo lugar respectivamente para pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador con el 65,96% de los votos escrutados. A propósito de esto, nosotros vamos a estar conversando con un periodista de Quito, Ecuador, Andrés Reliche. Bienvenido a Canal I, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, vamos a iniciar hablando, ¿cómo amanece Ecuador con estas elecciones anticipadas? Ecuador amanece tranquilo y es paradójico porque, como ustedes bien saben, la semana pasada el país se vio conmocionado por el asesinato de un candidato presidencial. Eso hacía prever y hacía temer incluso que podría haber violencia, que la violencia que se había expresado en ese atentado criminal podía extenderse al día de las elecciones e incluso podía evitar que los ciudadanos vayan a las urnas, ¿no? Pese a que en Ecuador las elecciones son obligatorias. Sin embargo, ayer se registraron varias sorpresas, ¿no? Primero, la llegada a segunda vuelta del candidato, un joven, el candidato más joven de 35 años, Daniel Noboa, y luego una alta participación, incluso que superó datos históricos de un 82% de ciudadanos que acudieron a las urnas temprano, se movilizaron temprano, todos los recintos electorales estaban con filas o colas de personas desde temprano, y también otro hecho que también nos sorprende a todos es que tipo ya 7, 8, 8:30 de la noche, los candidatos que quedaron fuera de la contienda reconocieron este suceso y, digamos, aceptaron su derrota, ¿no? Quedando ya, como ustedes bien reseñaron, la candidata Luisa González y Álvaro Noboa para la segunda vuelta que se realizará el 15 de octubre. ¿Cuáles considera desde su punto de vista que serán las expectativas que tienen los ecuatorianos para esta segunda vuelta con los resultados que el día de ayer se dieron a conocer? Yo creo que las expectativas de los ecuatorianos se manifestaron ayer en las urnas al elegir al candidato Daniel Noboa, que se presentó con un discurso no confrontativo, con un discurso fresco, calmado, que incluso rompía este paradigma o esta disyuntiva del correísmo, anticorreísmo, y él ya lo manifestaba así anoche en sus primeras declaraciones luego digamos, de llegar a la segunda vuelta, de decir que va a fomentar el empleo, que va a trabajar para unir al país, para garantizar la seguridad, aunque eso es un tema que no se puede solucionar de un rato a otro. Sin embargo, también se mostró abierto a ya dejar esta lógica del enfrentamiento, de la revancha, como les decía, del anticorreísmo. Y del otro lado, de parte de la candidata Luisa González, también se vio un discurso ayer pragmático de tratar de trabajar, ofrecer soluciones para los ecuatorianos que tienen que ver primero con el tema de la seguridad, que es inminente, y casi de la mano el tema de la recuperación económica, del empleo y de la recuperación de la institucionalidad que estos últimos 6 años se ha visto golpeada. Y eso incluso lo que nos llevó a las elecciones ayer, ¿no? El llamado a elecciones anticipadas de parte del presidente Guillermo Lasso al disolver a la Asamblea Nacional. ¿Usted considera que la inseguridad cambió un poco esta jornada electoral o sin embargo los resultados fueron los esperados? No fueron los resultados esperados, ¿no? Porque se hablaba mucho, incluso hasta cuando se pudo publicar encuestas, que fue la semana pasada, la víspera de las elecciones, se hablaba mucho de que Luisa González podía llegar a primera vuelta, ¿no? Los porcentajes variaban y la discusión estaba en quién llegaba a la segunda vuelta. En principio y antes del asesinato de Fernando Villavicencio, se hablaba mucho que podía ser el empresario Otto Sonnenholzner de derecha, ¿no? Quien llegaría a la segunda vuelta. Pero luego del asesinato de Villavicencio, esto, digamos, de alguna manera pateó el tablero electoral, paradójicamente, ¿no? Un crimen, y puso como, digamos, a orbitar a varios nombres, entre el que se mencionaba Jan Topic, que es otro empresario de derecha que tenía un discurso fuerte, tipo Bukele, ¿no? De seguridad, securitista, de represión y de mando dura, ¿no? Pero nadie tenía en el radar a Daniel Noboa, ¿no? De hecho, hasta ayer, a la mitad de la jornada, no se hablaba mucho, y ya cuando se acercaba a las 5 de la tarde, que era el cierre de las urnas, ya se hablaba un poco de Daniel Noboa, pero eso generaba sorpresa, ¿no? Porque nadie lo tenía
en el radar, por decirlo coloquialmente, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué viene para Ecuador? Que viene un periodo ahora de igual de reflexión, pero yo creo que esta votación que se manifestó ayer y que por cierto ya a esta hora que hablamos contigo ya está el 92% de las actas procesadas, lo cual ya marca tendencias irreversibles, y pone a Luisa González con el 33,30% y a Noboa con el 23,66%. Marca un periodo de alguna manera de reflexión hasta el 15 de octubre, ¿no? Y de que la gente, de los ciudadanos, los políticos, los opinólogos, como digo yo, los periodistas mismos, los medios de comunicación que de alguna manera también han tenido alguna incidencia en el tema electoral, reflexionen y procesen los resultados, ¿no? Que procesen, ojalá que sea así, procesemos qué es lo que han manifestado los ciudadanos en las urnas y qué es lo que yo te decía al inicio de tu pregunta, que es esta especie de llamado de los ciudadanos a decir que ya paren las confrontaciones y que los candidatos, cualquiera de los dos que sea, que llegue a la presidencia en este periodo corto de 18 meses que les tocará gobernar, siente las bases para que el país logre la paz en todo sentido, ¿no? La paz en el tema de seguridad y la paz que paren las confrontaciones políticas y las divergencias, ¿no? Ayer también se dio a conocer que ataques cibernéticos a lo que fue la plataforma de voto telemático. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Estas alertas se encendieron nada más abiertas las urnas en Ecuador, porque como ustedes saben, existen alrededor de más de 400.000 ecuatorianos que estaban digamos, con capacidad de votar. De este universo de 400.000, que pasaba de 400.000, el Consejo Nacional Electoral pudo poner en padrón a 120.000 ecuatorianos en Italia, Estados Unidos, en España, en los países donde está la diáspora de ecuatorianos, que se estima en más de 2 millones de ecuatorianos que están fuera del país. Y llegaron las alertas, ¿no? Especialmente desde España e Italia y también desde Estados Unidos, ¿no? De que el sistema telemático que había activado el Consejo Nacional Electoral no servía. En principio, el Consejo Nacional Electoral negó que podría haber algún problema, pero luego ya sobre las 9 de la mañana, hora de Ecuador, la presidenta del Consejo Nacional Electoral admitió que podía haber un problema y sobre el cierre de las elecciones en Ecuador, que era a las 5 de la tarde, informaron que había sufrido un ataque, una especie de hackeo que provenía de 7 países de Asia especialmente, ¿no? Unos países de China, de Bangladesh, si no me equivoco, y otros 5 países. Esto va a generar que el Consejo Nacional Electoral analice si se repiten estas elecciones en los países donde hay mayor conflictividad, pero sobre todo si es que esta votación podría incidir o no en el resultado final. Esto es algo que el Consejo Nacional Electoral va a evaluar en las próximas horas. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy aquí en Primeras Noticias su opinión acerca de las elecciones de Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días, una excelente semana. Venezuela, nosotros conversamos con Andrés Relich analizando todo lo que fue las elecciones del día de ayer de Ecuador. Vamos a establecer una breve pausa y al regreso más información aquí en Primeras Noticias. Buenos días.